Buenas tardes. Bueno, pues agradezco la invitación a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, la mesa directiva, la invitación a hablar de un tema. Bueno, dos temas, hablar de dos temas en 45 minutos, híjole, el reto es que llegue a los 45 minutos, podamos ver los dos temas y no me quede nada más en el primer tema que es hemofilia. Si bien es cierto, son diagnóstico diferencial hemofilia y von Willebrand, sí quiero hacer mención que en realidad tienen muchas diferencias clínicas, diagnósticas y en cuanto al tratamiento. Bueno, finalmente hemofilia, puntos básicos, no nos vamos a entretener en definiciones. Recordemos que si bien es un evento para residentes, la idea no es prepararnos para un examen, la idea es prepararnos para lo que viene después. O sea, el examen va a ser la consecuencia si ustedes están bien preparados. Digo, el resultado positivo, pues no me queda más duda de que, bueno, va a ser una consecuencia. Aprendamos las cosas más relevantes. Hemofilia es una enfermedad hemorrágica potencialmente mortal, mata. Defectos en factor 8 y factor 9 de la coagulación, si bien es cierto se codifican en el cromosoma sexual X, evidentemente nada tiene que ver una deficiencia con otra. Un paciente que tiene hemofilia A, evidentemente la carga familiar es hemofilia A, si un paciente tiene hemofilia B, exactamente es igual. El comportamiento clínico es muy similar, ya se sabe, es controvertido, hay un estudio publicado en la revista Hemofilia en el 2014, sabemos los que hemos tratado hemofilia por muchos años que el paciente con hemofilia B sangra menos que el paciente con hemofilia A. No se había publicado nada, o sea, era más que nada observación. Hubo un artículo publicado en el 2014 donde dice que es un estudio retrospectivo, que se comportan igual clínicamente, pero cuando uno los trata, evidentemente se percata que no es cierto. ¿Por qué se hizo ese estudio? Porque había el mito de que el paciente con hemofilia B sangraba menos, y sí, efectivamente sangra menos. En el comportamiento clínico, un severo A o un grave A contra un grave B, evidentemente vamos a encontrar diferencias en cuanto al comportamiento clínico y sobre todo el consumo de los concentrados de factores de la coagulación. Entonces, evidentemente, la herencia es muy puntual. Esto tiene que ver mucho en los diagnósticos diferenciales. Pacientes con hemofilia, evidentemente por el tipo de transmisión, son pacientes portadores, de la enfermedad, es decir, tienen la enfermedad, y las mujeres pues son las que transmiten la enfermedad. También hay estudios donde ya empezamos a ver, hay subdiagnóstico de mujeres que pueden tener problemas hemorrágicos. Entonces, por ejemplo, les hago la diferencia, el tipo 2N, el tipo Normandy, que ahorita vamos a ver, enfermedad de von Willebrand tipo Normandy. Originalmente a la doctora Masurier de Francia le empezó a llamar la atención porque veía a un paciente con el diagnóstico de hemofilia y bueno, resulta que tenía hermanas que también sangraban igual que él. Entonces dice, bueno, pues esto no es posible, la genética me dice que los hombres son los portadores de hemofilia. Y explorando evidentemente el análisis genético lo llevó a documentar que eran enfermedad de von Willebrand, que tiene una transmisión autosómica. Entonces, evidentemente, por eso es muy importante la clínica y conocer que si yo tengo un paciente con hemofilia y resulta que en su carga genética hay mujeres afectadas con la enfermedad, uno se debe de parar, decir, efectivamente soy frente a un paciente que tiene una hemofilia o tiene alguna variante de las enfermedades de von Willebrand, como sería la 2N, o sería el tipo 3, ¿no? En el día de hoy vieron ustedes una enfermedad de la hemostasia, donde particularmente está afectado el sistema de hemostasia primaria, como es la TIP. Así que ustedes vieron, el doctor les mostró el comportamiento clínico. Los trastornos de hemostasia primaria se caracterizan fundamentalmente por problemas de púrpura húmeda o púrpura seca, ¿no? El diagnóstico finalmente es clínico cuando decimos púrpura. ¿Un paciente con hemofilia tiene púrpura? No. Paciente con hemofilia tiene hematomas, es el comportamiento clínico, porque es un defecto de coagulación en la hemostasia secundaria. Ahora, ¿qué pasa con un paciente con von Willebrand? Eso es
la gran simuladora de la enfermedad. El paciente con una enfermedad de von Willebrand, debido a que tiene trastornos de hemostasia primaria porque falla el factor de von Willebrand, y el factor von Willebrand es que carga la molécula de factor 8, a veces podemos tener el von Willebrand factor 8 bajo, y en algunas variedades pueden tener hematomas. El paciente puede tener hemorragias mucocutáneas, pero también tener hematomas. Entonces, esos datos son muy importantes que tengan en cuenta en cuanto al tipo de herencia y el comportamiento clínico de los trastornos de hemostasia primaria y secundaria. Hemofilia es el prototipo de trastornos de hemostasia secundaria. Problemas de coagulación se caracterizan fundamentalmente por hematomas y hemartrosis. Bueno, queda más que claro, no me voy a detener esto, la forma de transmisión. Todos los hijos, si alguien les pregunta, un paciente o en el examen, todos los hijos de un paciente con hemofilia, ¿qué van a hacer? Todos los hijos sanos y todas las hijas portadoras. Si un paciente con hemofilia le pregunta, quiero hacerle estudio genético a mis hijas, la pregunta es, se le puede hacer, ¿no? Pero todas son portadoras obligadas. Y si alguna sale sana, no su hija. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué esa es una pregunta constante que hacen los pacientes con hemofilia? Seguramente porque no les hemos explicado, porque desconocen muchos estos datos, ¿no? Y anécdotas hay X en relación a este sentido, pero que quede muy claro en eso. En relación al von Willebrand, es autosómico. Entonces, recordemos esto, que podemos encontrar hombres y mujeres afectados con el trastorno. Bueno, el factor 8 y el factor 9, hablando hemofilia A y hemofilia tipo B. La más común, por supuesto, es hemofilia tipo A, 85% versus 20, 15% de pacientes con hemofilia B, distribuidos en el mundo, México no es la excepción. La vida media, los dos son, recuerden que los dos son cofactores de la coagulación, ¿no? Perdón, el factor 8 es cofactor y el factor 9 es una proteasa de serina, vitamina K dependiente. Trabajan juntos en el mismo complejo de activación, se codifica en el cromosoma sexual X. Algo muy importante es vida media. ¿Cada cuándo hay que transfundir un paciente con hemofilia A? Cada 8 a 12 horas. ¿Cada cuándo un paciente con hemofilia B? Ahí está. Puede ser cada 24 horas, depende de la magnitud de la hemorragia. Esto que se lo estoy explicando, les puedo platicar en cantidad de hematólogos que tratan pacientes con hemofilia que no tienen la menor remota idea cada cuándo hay que transfundir un paciente con hemofilia o qué dosis administrar. Esto es muy importante que lo sepan. De acuerdo a la magnitud de la hemorragia es como que hay que estar transfundiendo al paciente. ¿Con base a qué? Con base a la vida media de estos factores. Bueno, algunos detalles puntuales. El factor 8 es un cofactor. 2.351 aminoácidos, tiene una estructura molecular heterodimérica, tiene varios dominios, dominio A1, dominio A2, dominio B, C1, C2. Cuando se activa se forman dos cadenas, pierde el dominio B y queda dominio A y C, pierde un dominio B. Por eso ustedes van a ver que actualmente se venden productos de factor 8 recombinantes, con dominio B de leído, ¿no? Como es el caso del factor que se llama cinta, ¿no? Que no tiene el dominio B, porque se sabe que en la forma activa el factor 8 perdió el dominio B cuando se activó bajo el efecto de la trombina. Aquí lo vemos, los diferentes dominios, en el caso del factor 8 unidos a una superficie celular, y el factor 9, que es una proteasa de serina, por lo tanto tiene dominios GLU-GLA en la posición gamma, por eso lleva el proceso de carboxilación sobre una superficie celular. Perdió el dominio B, es decir, que el factor 8 cuando está activo no tiene el dominio B, por eso ahí no lo ven, se unen en un complejo molecular, superficie de fosfolípidos, calcio porque el factor 9 es K dependiente y el factor 8 y por supuesto la superficie de fosfolípidos para llevar a cabo el proceso enzimático. Algo muy importante que sí quiero señalar, dado que la hemofilia es un problema de coagulación, en el modelo de la cascada de la coagulación, descrita en 1964, esto es muy importante, nos sirve porque nos permite estudiar desde el punto de vista de laboratorio. Quiere decir que el paciente que tiene un trastorno
en el factor 8, el factor 9, hemofilia B, va a tener el TTP